Bienvenidos de nuevo. Este es el video de la lección 7 del módulo 1. Esta vez hablaremos sobre estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Primero comenzaremos definiendo qué son los estilos de aprendizaje. Bueno, estos son rasgos cognitivos, fisiológicos o afectivos que indican cómo alguien percibe, interactúa o responde a diferentes ambientes de aprendizaje. Vamos a ahondar un poquito más en esto en unos momentos. Según el psicólogo Richard Bandler, existen 3 estilos de aprendizaje: el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje kinestésico. Ahora hablaremos un poco de las características principales de cada uno de estos estilos de aprendizaje. Comenzamos con el aprendizaje visual. Las personas que tienen este tipo de estilo de aprendizaje pueden adquirir el conocimiento de una manera más fácil a través de estímulos visuales percibidos por la vista, evidentemente. Entre estos estímulos podríamos encontrar videos, gráficos, fotografías, mapas e imágenes. Y todo aquel estímulo visual percibido, como les digo, por los ojos, la vista. Enseguida tenemos el estilo de aprendizaje auditivo. Las personas con este tipo de estilo de aprendizaje tienen una facilidad para la comprensión y asimilación de la información percibida a través del sistema auditivo. El sentido clave para este estilo de aprendizaje entonces sería el oído. Quien tiene facilidad de aprender a través del oído lo hace con audiolibros, clases magistrales, escuchando a los profesores, podcast o incluso leyendo, escuchando su propia voz, evidentemente en voz alta. Cuando leen en voz alta y se escuchan a ellos mismos, les es más fácil retener o asimilar la información y el conocimiento. Y por último tenemos a los kinestésicos o el estilo de aprendizaje kinestésico. Este tipo de aprendizaje o estilo de aprendizaje es más lento que los dos anteriores, pero se ha comprobado que lo que se aprende a través de este estilo de aprendizaje se asimila más profundamente que lo que se aprende con el visual y el auditivo. Es decir, que los conocimientos son más profundos y que es más difícil que nos olvidemos de lo aprendido a través de este estilo de aprendizaje kinestésico. Las personas kinestésicas son inquietas y necesitan involucrarse en lo que aprenden, en el aprendizaje. Y cuando los tenemos estáticos, aprendiendo mucha teoría, se agotan, se aburren fácilmente. Existe un trato bastante desigual entre estos estilos de aprendizaje. Es decir, en las aulas, cuando enseñamos, por ejemplo, le damos preferencia a aquellas estrategias que están dirigidas a quien aprende a través de lo visual y lo auditivo. Y dejamos un poco de lado a quien aprende de manera kinestésica. El sentido clave para el estilo de aprendizaje kinestésico es el tacto. Entonces podríamos hacernos la pregunta: ¿es que alguno de estos estilos es mejor que el otro? En realidad no hay un estilo que sea mejor que otro y cada persona puede tener un estilo de aprendizaje diferente. Es por eso que algunas estrategias se nos pueden hacer más fáciles o más difíciles dependiendo del tipo de aprendizaje que tengamos. Por ejemplo, alguien de estilo auditivo, si le ponemos muchos estímulos visuales, tal vez no lo aprenda de la misma forma que si le pusiéramos estímulos auditivos, audios, canciones, todo eso. Porque esta persona asimila mejor lo que entra por el oído,
todo lo percibido de manera auditiva. Muy bien, continuando en relación a cómo aprendemos, tenemos las inteligencias múltiples. Primero, definiremos el término inteligencia como la capacidad de ordenar el pensamiento y coordinarlo con nuestras acciones. Cada persona posee una inteligencia diferente, por lo tanto percibe la realidad de una manera diferente. Según el psicólogo Howard Gardner, todos tenemos 8 inteligencias, sin embargo, podemos tener alguna de ellas más desarrollada que las otras. Ahora hablaremos de cuáles son estas inteligencias que podríamos tener. Empezamos con la inteligencia lingüística. Las personas con este tipo de inteligencia pueden comprender el orden y el significado de las palabras a través de la escritura, la lectura, el habla o la escucha. Se les facilita hablar y escribir eficazmente. Y comúnmente son o líderes políticos o religiosos, abogados o escritores. Es decir, son personas que tienen, podríamos decirlo de esta forma, facilidad de palabra. Enseguida tenemos la inteligencia lógico-matemática. Estas personas pueden identificar modelos, calcular y formular y verificar hipótesis, usar el método científico en alguna investigación, por ejemplo, y utilizar el razonamiento ya sea deductivo o inductivo. También pueden realizar cálculos, hacer abstracciones, es decir, no solo se basan en conceptos concretos, reales, sino que ellos pueden ir más allá. Y por lo mismo, de que pueden ir un poquito más allá, se les da fácil el resolver problemas. Comúnmente, este es el perfil de economistas, ingenieros o científicos. Las personas que tienen una inteligencia espacial pueden visualizar los estímulos en el espacio, así como sus características. También tienen un gran sentido de la orientación y la ubicación, y comúnmente son arquitectos, topógrafos, quienes hacen los mapas, o geógrafos, las personas que estudian los terrenos, la geografía. Enseguida tenemos la inteligencia musical. Las personas que poseen o que tienen más desarrollado este tipo de inteligencia pueden escuchar, cantar e incluso tocar instrumentos. También se les facilita el crear y el analizar música y suelen ser músicos, compositores, críticos musicales, etc. Ahora la inteligencia corporal y cinética o de movimiento. Estas personas pueden realizar actividades de fuerza, de flexibilidad, de coordinación o de equilibrio, es decir, tienen un gran control de su propio cuerpo. También pueden crear y reparar con las manos y se les facilita mucho la expresión corporal. Comúnmente son escultores, cirujanos, bailarines o actores. Ahora pasamos a la inteligencia interpersonal. Las personas con este tipo de inteligencia pueden trabajar con otras personas y ayudarlas a identificar y resolver algunos problemas. Tienen desarrolladas habilidades como la empatía y el reconocer las diferentes personalidades de otros individuos. Y suelen ser el perfil de administradores, docentes, psicólogos o terapeutas. Todas aquellas personas que trabajan relacionándose con otros y comúnmente ayudándolos o apoyándolos de alguna forma. Y por último, tenemos la inteligencia intrapersonal. Las personas que tienen este tipo de inteligencia más desarrollada pueden establecerse metas, autoanalizarse y controlar su propio pensamiento. También pueden meditar, ser disciplinados, conservar la compostura y suelen esforzarse mucho.
Comúnmente son individuos maduros que tienen un gran autoconocimiento, se conocen muy bien a sí mismos. Entonces, en conclusión, con todo esto que hemos revisado de el aprendizaje y las formas de aprender, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para poder aprender? En primer lugar, tenemos que reconocer lo que ya sabemos, lo que ya hemos aprendido, ya sea en otros niveles educativos o conocimiento como tal que llegó a nosotros. Y de toda esa información tenemos que identificar lo más importante, la información más relevante. La analizamos y la comprendemos y enseguida vamos a buscar relaciones, reflexionar cómo se relacionan estos conocimientos que yo ya tengo con los conocimientos nuevos que estoy adquiriendo y los vamos a complementar para hacerlos un todo. Se van a integrar. Cuando están integrados, vamos a aplicar eso que hemos aprendido, que ya está complementado, lo aplicamos a tareas o resolución de problemas específicos. Todo esto nos va a permitir medir nuestro desempeño. Vamos a poder saber qué hacemos bien y en qué podemos todavía mejorar un poco más. Cuando ya identificamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, bueno, entonces podemos encontrar formas de mejorar el proceso, ya sea de aprendizaje o de desempeño, o sea, llevando a cabo las tareas. Si hemos encontrado algo en lo que podemos mejorar, en esta parte del proceso vamos a hacer esas mejoras. Y como el aprendizaje es continuo, es un ciclo que no se cierra, bueno, siempre vamos a seguir aprendiendo. Para finalizar, hay que recordar siempre que es importante aprender a hacer y ser, aprender habilidades, pero también aprender valores y actitudes. Eso sería todo por esta lección. Nos vemos en la próxima. Gracias.